Bien, ahí debería aparecer que estoy realizando la grabación. Habíamos hecho una descripción general de Cerebelo para que ustedes la revisen en la actividad anterior, y ahora vamos a hablar de los territorios funcionales asociados a esta estructura anatómica que se ubica, como ya sabemos, por detrás de nuestro tronco encefálico en la fosa craneana posterior. Y todos estos elementos que están aquí, lo estoy digamos marcando, todos estos corresponden a estructuras infratentoriales. ¿Ya? Recuerden que el día de mañana vamos a tener actividades de repaso prácticas a las 9:50 y a las 11:30. Yo verifiqué el listado de estudiantes, hay 64 inscritos y todos me aparecen exclusivamente en el ETMP 097. Ya no tengo ningún inscrito en el 133, que es el código antiguo. Así es que si nuestra delegada sigue con alguna dificultad, yo más tarde le envío el listado oficial. Había que dividir el grupo la mitad a las 9:50 y la otra mitad a las 11:30. Esas actividades son de repaso, de consulta, ¿ya? Así es que la idea es que vayan con el contenido preparado, no es hacer una clase de nuevo, ¿ya? Y estas actividades por lo general no suelen ser eh, eh, grabadas, ¿ya? Y lo otro que podría pasar es que yo empiezo a hacer preguntas a los asistentes, digamos sin nota obviamente, pero para poder ver cuáles son o si están estudiando al día o cuáles son los contenidos que más le han dificultado, ¿ya? Así que espero yo que mañana haya una interacción, ¿ya? Digamos al menos de audio, eh, y yo vamos a ir a escoger algunas láminas en donde podemos hacer un repaso, algunas consultas. En la medida que avancemos en otras actividades, vamos a tener actividades los días jueves, ¿ya? Cuando volvamos a ver todas las estructuras que superan a las estructuras infratentoriales, es decir, que encéfalo y hemisferio, vamos a tener otra actividad de repaso. Según mis cálculos, estaríamos nosotros la próxima semana terminando con la unidad 1. Estoy ingresando a algunos compañeros. La próxima semana finalizaríamos con la unidad 1, así que estaríamos en condiciones de realizar la primera prueba teórica de la unidad, ¿ya? Cuando terminemos con corteza cerebral. Y eso probablemente sea el término de la próxima semana, por tanto estaríamos en condiciones de la primera o segunda semana ya de noviembre de tener la primera prueba teórica. Bien, entonces volvamos a esta imagen. Tenemos entonces estructuras infratentoriales, tenemos el tronco encefálico, nuestro mesencéfalo, nuestro puente y nuestro bulbo. Un espacio, cierto, acá en color blanco, un espacio hueco donde circula líquido cerebroespinal y que corresponde al cuarto ventrículo, que tiene forma de carpa. Por eso se dice que hay un piso, que es esto que estoy marcando, y hay un techo, que son estas dos estructuras que están aquí, ¿ya? Parece una carpa, si ustedes lo inclinan, digamos, un poco. Y tras de esto está nuestro cerebelo, que aquí está dividido en territorios funcionales. Hay una parte del cerebelo que es un poco más antigua y una parte más nueva. La más antigua se denomina arquicerebelo, es la que primera que aparece, y generalmente en los anfibios, ¿ya? Luego aparece el paleocerebelo en los reptiles, y digamos, en la evolución, lo último que aparece es el neocerebelo. Nosotros tenemos estos tres elementos funcionando al mismo tiempo e interactuando con estructuras
del tronco cefálico o estructuras de niveles superiores al tronco cefálico, como es el diencéfalo y corteza cerebral. Ahora, aquí hay otra imagen de otro autor en que observamos el cerebelo, pero en una disposición que está abierta, está cortada. Entonces, para entender esta figura, lo que hay que realizar, vamos a volver a la anterior, es un corte, donde estoy indicando yo el puntero, un corte completo, sin llegar hasta la parte posterior, y abrir una parte superior, y extender una parte inferior. Y me queda totalmente extendido. Realizo este corte, subo esta porción, y bajo esta, y obtengo una imagen como esta. Por tanto, esto que está aquí es anterior, y esto que está aquí también es anterior. Si volvemos a la imagen precedente, me queda esta porción y esta porción, me quedan ambos como que son anteriores, me quedan ambos en estas figuras aquí y acá, ¿ya? Para entender la figura. Bueno, estas son fisuras propias del cerebelo, que es parte de la configuración externa, que nosotros en esta parte de la asignatura no la vamos a evaluar. Hay distintos tonos de colores, ¿ya? Quizás, no sé cómo lo puedan observar ustedes en su computador, pero aquí hay un tono más claro y empieza a oscurecerse hasta llegar a este tono más fuerte. Este tono más fuerte que está aquí marca algunas estructuras que forman parte del arquicerebelo y que son el nódulo y los flóculos. También se conoce como lóbulo flóculo nodular. El lóbulo flóculo nodular corresponde al arquicerebelo y que, si lo vemos desde un punto de vista funcional, se llama vestíbulo cerebelo, porque tiene una relación con el oído interno, el sector del oído interno que es el vestíbulo, es decir, donde están los receptores que van a determinar o van a informar sobre la posición y movimiento de la cabeza, es decir, información propioceptiva. Vestíbulo cerebelo, entonces, dice relación con la comunicación entre el oído interno y el cerebelo, específicamente el arquicerebelo. Luego tenemos una zona central que habíamos denominado como vermis, ¿ya? Significa gusano, ¿sí? Un gusano, vermis, y una región que es paralela a la vermis. Esto es paralelo a la vermis, y se le conoce como región paravermiana, de paralelo, ¿ya? Paralelo, paravermiana. La región paravermiana y la vermis, marcada en estos colores, representan al paleocerebelo, y que desde un punto de vista funcional, de conexión, se denomina espinocerebelo, porque da cuenta de que hay una conexión entre la médula espinal, es decir, la parte espino, con el cerebro, ¿ya? Y esto es al paleocerebelo. Todo el resto de lo que queda, que no hemos nombrado, forma parte del neocerebelo, es decir, de la parte más nueva del cerebelo, y que funcionalmente también se conoce como cerebro-cerebelo. Y eso nos está indicando que el neocerebelo se comunica con el neocerebro, es decir, la región más nueva de la corteza cerebral. En base a estas clasificaciones, nosotros tenemos que ver los circuitos que los asocian, ¿sí? ¿Qué circuito o qué axones comunican el oído interno con el cerebelo? ¿Qué circuitos o axones comunican la médula espinal con el cerebelo? ¿Y qué circuitos nos van a conectar entre la corteza cerebral y el cerebro? Bueno, esta imagen
representa, ¿cierto? Algunos dibujos humanos un poco amorfos, pero indican las regiones de las que están controlando, en este caso, para el cerebro. ¿Ya? Simplemente esas imágenes representan ahí a un humano completo y los controles de los distintos segmentos corporales. ¿Cuáles son las principales conexiones cerebelosas según los territorios funcionales? Aquí tenemos algunos tres circuitos principales. Uno asociado al arquicerebelo, otro asociado al paleocerebelo y un tercero asociado al neocerebelo. Bien, como ya sabemos que el arquicerebelo también se denomina vestíbulo cerebelo y es la comunicación entre el oído interno y nuestro corteza cerebelosa más antigua, aquí está representado lo que es el oído interno en esta figura. Son figuras de la Target, Ruiz Lear, ¿ya? Tenemos el sáculo, ¿ya? El utrículo, y estas estructuras que no están denominadas, que se llaman conductos semicirculares. Cuando me refiero a conductos semicirculares, me estoy refiriendo a la parte membranosa del oído interno. ¿Sí? Si ustedes quieren agregar la parte ósea, el utrículo y el sáculo corresponden al vestíbulo y el otro son los canales semicirculares. Pero cuando hablamos de la parte membranosa, hablamos de conductos semicirculares, para que hagamos eso. ¿Qué es lo que hay acá? Hay receptores que nos van a indicar posición y movimiento de la cabeza. Estos receptores se asocian a un par craneano que ya hemos nombrado, que se llama vestíbulo coclear, ¿sí? Y que tiene dos nervios que lo componen, un nervio coclear y un nervio vestibular. El nervio coclear lleva audición, que no nos corresponde analizar ahora, y el nervio vestibular lleva información propioceptiva. Ahora, ¿cómo funciona esto? Lo vamos a ver en el sistema, los sistemas vestibulares. Pero, Profe, dígame. una consulta. Cuando mencionó los canales y la diferencia entre los canales y los conductos, ¿cuál era? Que no me quedó un poquito claro eso. La parte ósea o dura del oído interno es los canales semicirculares. Dentro de los canales hay una porción membranosa que está completamente cerrada y eso se llaman conductos semicirculares. En el oído interno, entre la parte ósea y la parte membranosa, circula un líquido que se llama perilinfa, y dentro de la parte membranosa circula un líquido que se llama endolinfa. ¿Ya? Dentro de la parte membranosa están los receptores en ciertas estructuras. Cuando hagamos sistema vestibular lo vamos a nombrar, ¿ya? Pero son dentro del sáculo, del utrículo y de los conductos semicirculares están los receptores, están bañados por endolinfa. Entonces, todos estos receptores, tenemos que recordar una R y varias R, ¿cierto? Una R para el sáculo, una R para el utrículo y una R para las ampollas de los conductos semicirculares, se asocian a una neurona cuyo cuerpo está aquí, en color verde. Vamos a ampliar la imagen. Cuyo cuerpo está ahí, ¿cierto? Y tiene las dendritas y tiene los axones, ¿ya? Entonces, aquí se une esta neurona a los receptores. Insisto, los receptores captan posición y movimiento, o sea, informan sobre posición y movimiento de la cabeza. Estos axones constituyen entonces el nervio vestibular, que a corto andar se va a unir con el nervio coclear y forman aquí el nervio vestíbulo coclear.
En esta imagen, esto representa el puente. Si se fijan aquí hay como un surco. Este es el surco basilar. Y estos serán los rodetes piramidales. Esto que está aquí, si se fijan, aquí hay un espacio, un hueco, que es el cuarto ventrículo. Y detrás de esto está el cerebelo. Bueno, esto que está aquí son núcleos vestibulares. ¿Ya? Ahí está, núcleos vestibulares. Habíamos mencionado anteriormente que eran 4. Uno superior, uno inferior, uno lateral y uno medial. Pero aquí están todos. Por tanto, podemos hablar de complejo de núcleos vestibulares. Es un complejo, están todos juntos. Esta flecha me está indicando es la entrada, por tanto la información es aferente e ingresa desde el oído a hacer sinapsis en los núcleos vestibulares. Luego, en esta imagen sigue de color verde todo lo que es aferencia. Los núcleos vestibulares se van a conectar con nuestro cerebelo. Como estamos analizando el vestíbulo cerebelo, la conexión es con el arquicerebelo. Y yo les mencioné anteriormente que el arquicerebelo estaba representado por el lóbulo flóculo nodular, que está en toda esta extensión. Este es el lóbulo flóculo nodular, arquicerebelo, funcionalmente vestíbulo cerebelo. Entonces la información llega a los receptores, nervio vestibular, octavo par craneano, ¿cierto? Y arquicerebelo. Ahora, como ustedes manejan que el cerebelo tiene 3 vías de conexión, habrá que consultar si esta vía entra por el pedúnculo cerebeloso inferior, medio o inferior. Yo les mencioné en algún momento que el pedúnculo cerebeloso medio solamente ingresaba información. Y los otros dos pedúnculos, es decir, el superior y el inferior, entra y sale información. Bien, entonces un tema es averiguar si entra a través del pedúnculo cerebeloso superior o medio, perdón, superior, medio o inferior. Ahí hay un elemento. Luego, aquí hay estructuras que vimos en la clase pasada, que son la corteza cerebelosa, en donde se dividía en 3 capas. Una capa molecular, una capa de célula de Purkinje y una capa granulosa. Por tanto, la otra cosa que hay que averiguar es que si estas fibras, que son aferentes del cerebelo, son o musgosas o trepadoras. ¿Cierto? Averiguar por qué pedúnculo entra y si las fibras se comportan como musgosas o trepadoras. ¿Y cuál era la diferencia? Que las musgosas hacían sinapsis en la capa granular y las trepadoras hacían sinapsis, llegaban hasta la capa molecular. Bueno, eso es lo que sucede ahí. ¿Y qué pasa? Las células que responden, digamos, a nivel de la corteza cerebelosa son las células de Purkinje, siempre, para cualquier territorio funcional. Y aquí está el axón de la célula de Purkinje. ¿Sí? Responde a la información que recibe de los núcleos vestibulares, que viene del oído interno. Y responde a través de unos núcleos que tiene asociados, que son los núcleos intracerebelosos, o también conocidos como núcleos profundos del cerebelo. En este caso, habíamos mencionado la vez pasada que eran 3 grandes grupos: núcleo del fastigio, los interpósitos y el núcleo dentado, y que el interpósito se dividía en globoso y en boliforme. Ahora, para el arquicerebelo, la conexión es el núcleo del fastigio. Entonces, las células de Purkinje hacen sinapsis hacia el núcleo del fastigio. ¿Y qué está haciendo este? Miren, si se fijan, tiene una respuesta ipsilateral, nuevamente al complejo vestibular, y una respuesta que cruza esta línea media, es decusada, hacia el complejo de núcleos vestibulares contralateral a la información que le viene en origen. Y finalmente, estos núcleos vestibulares
emiten respuestas que son descendentes, aquí hay una, ¿cierto? Aquí está la otra, es decir, ipsi y contralateral, formando lo que se denominan tractos vestíbulo-espinales que habíamos estudiado en la clase de médula espinal. Y ustedes recuerden que los tractos vestíbulo-espinales viajaban o descendían por el cordón anterior de la médula espinal. Y unos son mediales y otros son laterales, ambos por el cordón anterior. Estos tractos vestíbulo-espinales, como vimos en las clases anteriores, pertenecen a la vía extrapiramidal, por lo tanto es una vía involuntaria. De todas maneras, sí tiene influencia sobre el centro somatomotor, las neuronas, las alfa motoneuronas, porque lo que van a hacer es coordinar los movimientos. Y si buscaron información, los tractos vestibuloespinales lo que hacen es estimular a los músculos extensores, por tanto van a inhibir a los músculos flexores. Esto en función de mantener el equilibrio. Bien, entonces tenemos el circuito del arquicerebelo, en donde tenemos el oído interno, el octavo par craneano, el tronco encefálico con el complejo de núcleos vestibulares, el cerebelo con el arquicerebelo, el núcleo asociado al arquicerebelo, que es el núcleo del fastigio, ¿cierto? Y la respuesta hacia la médula espinal a través de los tractos vestíbulo-espinales, ¿ya? La información que provenga de acá va a influenciar que uno contraiga, ¿cierto?, los músculos extensores de las extremidades, principalmente inferiores, para mantener nuestro equilibrio. Estos son reflejos. No participa en este caso la corteza cerebral. Es inconsciente. Luego tenemos... Profe, una consulta. Las fibras musgosas dijo que hacían sinapsis en la cara granular y las trepadoras en la... En la ¿Cuál capa, era? en la capa granular, en las trepadoras en la capa molecular, la más Ah, externa. ya. ¿Ya? Muchas gracias. Era capa, ya. Sí, capa. Gracias. Capa o estrato, ¿ya? Desde un Ya, punto de vista histológico, gracias. ¿ya? Luego tenemos aquí en este esquema vista posterior del tronco encefálico. No aparecen los círculos del colículo, pero ustedes los podrían dibujar, los colículos superiores e inferiores, por tanto, esto sería la lámina cuadrigémina. Sí aparece el núcleo rojo, que está aquí. Aparece el núcleo rojo. Y aparecen dos porciones del núcleo rojo, una interna y otra externa que no está marcada. Esta es más antigua y esta porción es más nueva, ¿ya? La más antigua se llama porción magnocelular y la más nueva se llama porción parvocelular. Se los voy a mostrar aquí. Parvocelular, la más nueva, ¿ya? Porque eso también lo van a encontrar en la literatura. Tenemos el cerebelo, bueno, el tronco, como le había dicho, completo, el piso del cuarto ventrículo. Aquí están los pedúnculos cerebelosos superior e inferior. Aparece el núcleo olivar inferior. Recuerden que es el que produce la oliva en la cara anterior del bulbo. Y aparece la médula espinal. Todo esto, además del cerebelo, los núcleos interpósitos. Y aquí están los dos, emboliforme y globoso. Lo van a encontrar también en la literatura como interpósitos. Se refieren a ambos, ¿ya? Y los circuitos que lo conectan. Aquí, a diferencia del arquicerebelo, para el paleocerebelo, y recuerden que esto es vermis y paravermis, corteza paleocerebelosa, la información no le llega del oído, le llega desde la médula espinal.
en dos elementos que ya habíamos estudiado, que son los tractos espinocerebelosos. Y tenemos uno anterior y tenemos uno posterior. Recuerden que el posterior es el directo y el anterior es el cruzado, es decir, viene desde el lado contrario, ¿cierto? Como esto es propiocepción, y bien como relata el artículo, viene principalmente de usos musculares y órganos de Golgi, es decir, receptores asociados a, a tendones y articulaciones, para detectar posición y movimiento de, en este caso, el resto del cuerpo, desde el cuello hacia abajo. La cabeza, recuerden que es el oído interno que nos está informando a través del sistema vestibular. Bueno, entonces la partida es acá para entender este dibujo. Tracto espinocerebeloso directo, tracto espinocerebeloso anterior o cruzado. Ambos ascienden en busca de el cerebelo, espinocerebeloso. Si se fijan aquí, el posterior está ingresado por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Hacia dónde? Hacia la corteza paleocerebelosa. ¿Ya? Y el anterior, que es cruzado, es decir, el receptor está a este lado, cruza y asciende ya cruzado, se cruza la línea media, entra por el pedúnculo cerebeloso superior, pero una vez que entra por el pedúnculo cerebeloso superior, vuelve a cruzar la línea media, y finalmente esta flecha que está aquí está indicando que llega al mismo lado de donde se origina la información. Es doblemente cruzado. Por eso el cerebelo se encarga de las funciones del mismo lado del cuerpo. Una vez que la información, que es de propiocepción inconsciente a través de la médula espinal, en este funcionamiento espinocerebeloso, llega a la corteza paleocerebelosa, quien va a responder nuevamente las células de Purkinje. Aquí están sus cuerpos, y responde a través de sus núcleos interpósitos. Y aquí tenemos dos, ¿cierto? Globoso y emboliforme. ¿Qué hace el globoso? El globoso finalmente interactúa con el núcleo rojo, que está en el mesencéfalo, ¿ya? Y el núcleo rojo responde a esta función con un tracto que es descendente, que se inicia en el núcleo rojo y que viaja por el cordón lateral de la médula espinal, ¿cierto? Muy cercano al córtico espinal, y que es el tracto rubroespinal, ¿cierto? Cuyo origen son las células más antiguas o la porción magnocelular del núcleo rojo. Ahora, el tracto rubroespinal también se conoce como tracto rubroespinal decusado en origen. Es decir, si se fijan, esa línea apenas sale, cruza la línea media y va a influir sobre las alfa-motoneuronas. Como ustedes buscaron la función del tracto rubroespinal, recuerden que en este caso estimulan los núcleos flexores, por tanto debe inhibir a los músculos extensores. Lo contrario a lo que es el sistema vestíbulo-espinal. Tiene función clara en miembros superiores en los humanos. Luego tenemos, Profe, dígame. ¿estos serían los tractos propios? No, los tractos propios del tronco cefálico son otros, son los fascículos longitudinales, no lo hemos nombrado, ¿ya? Ah, ya. No corresponden a esto. Hay tractos propios, o sea, están los tractos que hemos mencionado, vestíbulo espinal, texto espinal, olivoespinal, rubroespinal, y hay otros tractos que son propios. ¿Y qué hacen los tractos propios? Por ejemplo, comunican un núcleo con otro, ¿ya? Eso lo vamos a ir mencionando un poco más adelante. Gracias. Bien. Después tenemos un núcleo globoso, que lo que está haciendo, si se fijan, después de que contesta, o sea, responde, ¿cierto?, la célula de Purkinje,
va a bajar por un pedúnculo, en este caso el inferior. Acá no está el medio, ¿ya? Está el superior e inferior. Cruza la línea media y va hacia el núcleo olivar inferior. Y el núcleo olivar inferior genera el tracto olivoespinal, que es un tracto que va a influir sobre las alfa-motoneuronas. Ahora, tanto el rubro espinal como olivoespinal y el vestíbulo espinal que vimos son todo el sistema extrapiramidal, ¿sí? Que tiene función de coordinación, pero que es subconsciente, porque aquí no está la corteza funcionando. No hay mucha claridad sobre el tracto olivoespinal, pero sí la destrucción de esta vía produce alteración de los movimientos. ¿Ya? Bien, ahí tenemos el circuito del paleocerebelo o espinocerebelo. Recuerden, espino de médula espinal, cerebelo. ¿Ya? Y la respuesta a través de los tractos. Es decir, el cerebelo está integrándose a otras estructuras, está uniendo, está recibiendo información. Si se dan cuenta, cuando uno dice que el cerebelo coordina movimientos, por ejemplo, cuando yo pienso en tomar un lápiz, ¿cierto? Ya tengo una actividad neuronal, lo vamos a ver más adelante, pero en el lóbulo frontal. Y después decido tomarlo, ¿cierto? Tengo observado dónde está, se calcula automáticamente la distancia y la fuerza que tiene que suceder. Y luego lo hago. Para que ese movimiento sea perfecto, interviene el cerebelo. Si yo tengo la mano cerrada, debo abrirla. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Informa que la mano está cerrada y se debe abrir para ejecutar el movimiento. ¿Ya? Y por tanto el movimiento se logra realizar en forma perfecta debido a esta coordinación a través del cerebelo. Pero el cerebelo está necesitando o requiere, uno, saber dónde están los distintos segmentos corporales y cómo están. Y eso es propiocepción. Para él poder recién tener la función de coordinar. Porque si no sabe si está la mano abierta o cerrada, difícilmente se va a poder hacer el movimiento. Ahora, ¿qué más debe saber el cerebelo? Debe saber qué movimiento se va a ejecutar. ¿Sí? Es necesario que el cerebelo sepa dónde están los segmentos corporales, pero además es necesario que el cerebelo sepa qué movimiento se ha decidido ejecutar. Y para eso aparece este otro circuito, que es la conexión entre la corteza y el cerebelo, conocido como cerebro-cerebelo o el territorio o la función asociada al neocerebelo. Es decir, hay una conexión entre la neocorteza cerebelosa y el neocórtex de los hemisferios cerebrales. Los movimientos son voluntarios, estos que estamos describiendo, por tanto alguien tomó una decisión. O sea, la misma persona toma decisión a través de neuronas que están ubicadas en el lóbulo frontal. Una vez que se toma la decisión de hacer un movimiento, como el ejemplo que le puse es tomar un lápiz, lo que se hace es ejecutar el movimiento, pero a su vez informarle al cerebelo que se ha tomado la decisión de tomar el lápiz. El cerebelo recibe esa información y la va a cruzar con la información de dónde está la mano que recibió a través del sistema espinocerebeloso. Y además de saber dónde está la mano, también ubica la posición de la cabeza. Y esa información la recibe a través del vestíbulo cerebelo. Por tanto, con toda esta información propioceptiva, el cerebelo puede hacer su tarea en forma perfecta. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos la corteza cerebral en un corte coronal, ¿cierto? Acá voy a cambiar la posición del video. Está la corteza frontal. Acá también hay corteza temporal. Esta es la cisura lateral, para que se ubiquen.
Acá tenemos la parte central, lo que es el diencéfalo, representada por el tálamo. Y acá tenemos unos núcleos, denominados núcleos de la base, que forman parte de la sustancia gris de los hemisferios cerebrales. En este caso, representado el núcleo lenticular porque tiene forma de lente, ya así lo describe. Luego tenemos nuevamente el núcleo rojo, pero esta vez en la porción parvocelular. Recuerden que esto es una conexión de la corteza más nueva con corteza más nueva, por tanto participan las neuronas más nuevas del núcleo rojo. Aparecen la corteza, su núcleo asociado, que en este caso es el dentado. Aparecen estos puntos negros que corresponden a los núcleos pontinos o núcleos del puente, y esos son núcleos propios del tronco cefálico a nivel del puente. Aparece nuevamente la médula espinal. Es por eso que yo le he dicho que para asociar estos circuitos, la materia de médula espinal tienen que ir recordándola siempre para que integren esta información a estos elementos. Ahora, ¿dónde partirá esta información? En este sistema del oído hacia el cerebelo, en este sistema de la médula espinal hacia el cerebelo. Como tengo que saber, el cerebelo tiene que saber qué se va a ejecutar, la información parte aquí, ¿ya? En lo que se conoce o está marcado como un área motora. Bueno, acá la marcan como área extrapiramidal donde de funcionalidad no consciente. Pero el movimiento se hace consciente de una área motora. Vamos a conocer que hay áreas motoras primarias, áreas motoras premotoras, suplementarias y áreas de planificación cuando veamos actividad motora. Bueno, finalmente esta vía baja de ciertas neuronas en el área en el lóbulo frontal y están marcadas aquí. La estoy yo siguiendo. ¿Sí? Aquí hay una. Y aquí hay otra. Es decir, una vía que viene del lóbulo frontal y una vía que viene del lóbulo temporal. Por eso la denominan fibra frontopontina, porque si se fijan, están haciendo sinapsis con los núcleos pontinos, por tanto son temporopontinas, frontopontinas. Ahora, hay otro detalle. Si yo quiero nombrarlas ambas al mismo tiempo, voy a nombrarlas como fibras córtico-pontinas, porque ahí estoy incluyendo a todas las fibras que vienen de la corteza. Se van a encontrar con el nombre de parietopontinas, occipitopontinas, es decir, es una gran conexión de todo el hemisferio cerebral. Bueno, acá están divididas entonces como fronto y temporopontinas. Y luego, esta información, si se fijan, hace sinapsis en este sector. Hace sinapsis, estas fibras, y ahí está nuestra línea media, que pasó, cruza la línea media hacia el neocerebelo contralateral. Bueno, esta vez, esta vía ingresa por el pedúnculo cerebeloso medio, que no está marcado acá. Lo que falta es el pedúnculo cerebeloso medio. Y si se fijan, hay un pequeño detalle que a veces uno no se da cuenta. Vamos a cambiarlo. Aquí está marcando estos círculos. Significa que esa es la entrada, ¿ya? Pero acá no nos marca el dibujo, ningún círculo, ¿ya? Significa que hay otro elemento que no está dibujado que está pasando. Es el pedúnculo cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso medio, lo único que transporta es la vía córtico-ponto-cerebelosa. No hay salida. No hay otra entrada que la vía córtico-ponto-cerebelosa. Entonces está llegando a la corteza neocerebelosa, quien responde, célula de Purkinje, lo mismo, ¿a través de qué núcleo? Núcleo dentado. ¿Y qué hace el núcleo dentado? Genera una conexión con el mismo lado del hemisferio de donde viene. Por tanto, si esta información es cruzada, tiene que volver a cruzar la línea media para llegar a la corteza cerebral. Ahora, aquí hay algo importante.
toda la información que recibe la corteza es filtrada por el tálamo. El tálamo es el filtro, ¿ya? El tálamo es el único que se conecta con la corteza. La única excepción a esta regla, es la vía del olfato. La única excepción, no hay un relevo por el tálamo, porque cuando apareció el olfato, no existía el tálamo, ¿ya? Entonces el tálamo recibe toda la información excepto el olfato. Cuando veamos bien, entonces, necesariamente el neocerebelo se ve obligado a hacer un relevo en el tálamo. Y el tálamo suma toda la información y entregará la información a la corteza cerebral. En términos bien simples y quizás poco académicos, podemos decir que la corteza le dice al cerebelo, mire, voy a ejecutar un movimiento, le agradezco a usted que lo pueda coordinar. Y el cerebelo le dice, he recibido la información y lo he coordinado. ¿Ya? ¿Y cómo se logra, digamos, la interacción? Nuevamente, a través de este núcleo rojo, si se fijan acá, que interactúa con estos núcleos que están acá, a través del tracto rubroespinal. Pero esta vez el tracto rubroespinal tuvo un origen en neuronas más nuevas en la porción parvocelular. ¿Cómo logró coordinar el mensaje de la corteza? Sí, lo voy a coordinar, le dice. Para eso tengo que saber dónde están los elementos o los segmentos corporales. Por tanto, ha recibido anteriormente la información propioceptiva y puede hacer su tarea en forma perfecta. Bien, ahora, un detalle. Aquí hay una vía que nosotros, es fácil de poder ir nombrándola. Esto está el núcleo dentado, está el tálamo y la corteza. ¿Cómo le vamos a denominar a esto? La vía dento-tálamo cortical. Dento-tálamo cortical. Hacia el núcleo rojo, que es una colateral que aparece acá, eso es una colateral. Esta es la vía principal, esta es una colateral, sería la vía dento-rúbrica. Dento-rúbrica, y está la otra, dento-tálamo cortical. Algunos autores van a encontrar quizás dento-rubro-tálamo cortical. Luego, cuando nosotros veamos núcleos de la base, que ustedes en algunos autores, la mayoría lo van a encontrar como ganglios de la base. Y eso es un error, ¿ya? Porque esto no es un ganglio, es un núcleo. Para ser un ganglio, esto debería estar fuera del sistema nervioso central. Por tanto, en la literatura, lo que vean como ganglio de la base, en realidad son núcleos de la base. Estos núcleos de la base tienen que ver con la decisión, digamos, de que se produzca el movimiento. Lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, entonces en resumen, tenemos la vía córtico-ponto-cerebelosa, que es cruzada, la respuesta a través del Purkinje, a través de la vía dento-tálamo-cortical. Y la acción hacia el centro somatomotor a través del tracto rubroespinal, que hay una diferencia en su origen en el núcleo rojo. Y también es cruzado en origen. ¿Sí? Recuerden que el hemisferio, en este caso, si esto es una vista posterior, esto es izquierdo y esto es derecho. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo. ¿Sí? Y por eso aparece este tracto en el lado, tracto rubroespinal en el lado derecho. Bien, aquí tenemos algunas imágenes en donde muestran las proyecciones del cerebelo hacia la corteza del hemisferio cerebral, que no hemos visto todavía. Este es el lóbulo parietal, este es el lóbulo frontal, una gran extensión de comunicación. Entonces, el tálamo se ha constituido en parte fundamental de la conexión entre el neocerebelo y la neocorteza.
El tálamo es el filtro, ¿cierto? Recibe toda la información sensitiva, información de carácter motor, menos nuestro olfato en forma directa. ¿Ya? Sí, en forma indirecta sí lo recibe, pero en forma indirecta no. El olfato pasa directo al lóbulo temporal. Desde la nariz hay una vía que lo conecta con el lóbulo temporal, sin pasar por nuestro tálamo. El tálamo se describe como esta imagen en una estructura en forma de ovoide, ¿cierto? Donde esto es anterior y esto es posterior, esto es medial y esto es lateral. Y tiene unos axones internos que lo subdividen en tres grandes zonas, una anterior, una medial y una gran zona lateral. Y que se llama lámina medular interna, ahí está el nombre. Bueno, la zona medial tiene núcleos mediales, ¿sí? Aquí aparece solamente el núcleo que se denomina dorso medial, que es por la posición anatómica. Es medial, pero es dorsal. Y luego tenemos un núcleo anterior, y luego tenemos los núcleos laterales. Todos estos que estoy marcando acá son núcleos laterales. A su vez, los núcleos laterales, imaginariamente, tenemos una línea que está en color negro, que va a dividir una zona dorsal y una zona ventral. Para hacer recuerdo de esto, la posición anatómica tiene que ir a las primeras clases donde vimos los ejes longitudinales del cerebro y qué quedaba hacia abajo, que era ventral, y qué quedaba arriba, en este caso, que es dorsal. Por tanto, todo esto es dorsal y todo esto es ventral. Es decir, el núcleo lateral lo vamos a dividir en una zona dorsal y una zona ventral. A su vez, hay otras líneas que nos van a dividir en otros segmentos de la porción ventral de los núcleos laterales. Tenemos tres regiones: una anterior, ventral anterior, una ventral lateral y una ventral posterior, y corresponden a núcleos: núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral, núcleo ventral posterior. Esto. Todo lo que quedó en forma dorsal, tenemos de los dorsales el núcleo lateral dorsal, le llaman a este, un lateral posterior a este, y el núcleo pulvinar, que es este. ¿Ya? Pulvinar viene de almohada, ¿cierto? Porque tiene como una forma así, una almohada. Y dos elementos pequeños pero de gran importancia que están en la parte posterior y que lo van a encontrar a veces cuando veamos diencéfalo con el nombre de metatálamo. Metatálamo, es decir, más allá del tálamo. En realidad está en la parte posterior del tálamo. Y son los cuerpos geniculados lateral y medial. Aquí tenemos el lateral y el medial. Recuerden que esto es lateral y esto es medial. Por tanto, este es el cuerpo geniculado lateral. Cuerpo geniculado medial. Este es nuestro tálamo, ¿ya? Y este es el que está recibiendo algunos de estos núcleos información del cerebelo. Aquí tienen otra imagen, lo vamos a reforzar en el encéfalo también, pero tenemos acá arriba toda la información que está llegando al tálamo. Son flechas que están llegando, por tanto estas son aferencias hacia el tálamo. Y todas estas flechas de acá son eferencias que emite el tálamo hacia otra estructura. Como nos interesa a nosotros el cerebelo, aquí ubicamos el cerebelo. Es decir, si esto es lateral y esto es medial, y estos son los núcleos ventrales, el cerebelo está conectándose con el núcleo ventral lateral. Es decir, con este que está acá. Y si se fijan en la imagen inferior, luego que recibe del neocerebelo, emite hacia la corteza motora y premotora.
esta corteza motora y premotora se va a ubicar en el lóbulo frontal. Para lo que tengan, digamos, otra literatura, aquí tenemos el Latarjet. Sí, es el Latarjet. Y también tenemos un esquema del tálamo. Otro dibujo, diferente. Pero para que se puedan ubicar, tenemos la parte medial, por tanto, esto es medial. Ahora, esto es anterior, esto es posterior. Y tenemos los núcleos laterales. Ahí están los dorsales, el pulvinar, el lateral dorsal. Estamos en el núcleo anterior y los núcleos ventrales, ¿ya? Y a nosotros nos interesa el cerebelo. Por tanto, si tienen acceso a esta literatura, aquí se fijan, está el tracto dento-talámico, es decir, del núcleo dentado hacia el tálamo. Hace sinapsis en los núcleos laterales, de los laterales el ventral lateral. Ahora, ¿por qué lo denominan posterior acá? Por si acaso, para que no se confundan, porque esto lo dividen en dos regiones, en otra línea aquí, una anterior y otra posterior. Bien, y luego este núcleo ventral lateral que habíamos mencionado va a información hacia la corteza premotor. ¿Sí? Resumen de las conexiones. En la tabla superior, esto es de una página que no creo que está disponible ahora de neuroanatomía de la Universidad Católica. Bien. Por si encuentran algún apunte asociado a esto. Vías cerebelosas eferentes y vías cerebelosas aferentes. Es decir, esto es lo que está llegando. Partamos por esto que está entrando. Aquí tenemos los tractos, el origen de los tractos, una columna que indica el destino y una columna que indica función. Tenemos el tracto córtico ponto cerebeloso. Es decir, estamos hablando de funciones asociadas al neocerebro. Córtico ponto cerebeloso. Viene de la corteza cerebral, ¿sí? El destino, corteza cerebelosa vía núcleos pontinos, córtico ponto, ¿cierto? Y son fibras mugosas. Aquí está indicando qué es lo que es. Por tanto, hacen sinapsis con la capa o estrato granular. Es un control de función de la actividad motora. Después tenemos otra que nosotros no vimos, que se llama cerebro olivo cerebeloso, pero viene de la corteza, hace sinapsis en el núcleo olivar y va hacia el cerebelo. ¿Ya? Estas son las únicas fibras trepadoras. Todo el resto son fibras musgosas. Entonces ahí hay una forma fácil de aprenderse. Todo es musgoso excepto la vía olivo cerebelosa. Después tenemos otra de la corteza que se llama cerebro retículo cerebeloso. Nosotros mencionamos en los tractos de la médula espinal algunos que se llaman retículo espinal o bulbo retículo espinal o ponto retículo espinal. A eso hace referencia. Entonces tenemos una formación reticular, ¿cierto? Que está en el tronco encefálico o en el puente, en el bulbo, y viene de la corteza, hace sinapsis en la formación reticular y va hacia el cerebro. Todo eso con la corteza. Después luego tenemos tres que le siguen, que son los espinos cerebelosos, anterior y posterior, y se adiciona uno que aparece en la literatura del cerebelo y que se llama cuño cerebeloso. Los espinos cerebelosos es la información proprioceptiva asociada al territorio, o sea, la funcionalidad espino-cerebelosa. ¿De dónde viene? Como es proprioceptiva, ahí están usos musculares, órganos tendinosos, receptores articulares, es decir, propio
percepción de los miembros, y esto del cuello, principalmente el cúneo cerebeloso, lo van a encontrar en pocos libros, y viene de un núcleo que se llama accesorio cuneiforme, por si acaso. En los núcleos cuneiformes, el accesorio se genera la vía cúneo-cerebelosa, ¿ya? Pero en realidad todo esto es propioceptivo, y son todas fibras musgosas, ya sabemos que hay una sola trepadora, y la función ya la sabe, trae información de los músculos y articulaciones. Y finalmente, abajo tenemos la vía del nervio vestibular que vimos con el arqui cerebelo, vía vestibular, del utrículo, del sáculo, y aquí deberíamos nosotros reemplazar esto por conductos semicirculares, ¿ya? Porque cuando hablamos de canales estamos hablando de la parte ósea, nosotros necesitamos hablar de la parte membranosa donde están los receptores, utrículo, sáculo y conductos semicirculares. ¿Y hacia dónde viaja? Hacia el lóbulo flóculo nodular, que no es otra cosa que el arquicerebelo, que no es otra cosa de lo que vimos que vestíbulo cerebelo. ¿Y qué información trae? Posición y movimiento de la cabeza. Y otros elementos extras del núcleo rojo, del tectum. Recuerden que el tronco cefálico se divide en base, tegmento y tectum. Por tanto, esto es lámina cuadrigémea. Núcleo rojo y tectum hacia la corteza. ¿Qué información lleva? Información del encéfalo asociado a movimiento. Eso es la vía aferente. Y la vía eferente tenemos las salidas. Aquí parten de los núcleos. ¿Ya? Aquí ustedes deberían agregar célula de Purkinje para cada uno de ellos. Globoso emboliforme, es decir, estamos hablando del espinocerebelo. Globoso emboliforme rubral, núcleo rojo. ¿Sí? Y ahí está la función. Influencia en la actividad motora ipsilateral. Miren, fíjense, ipsilateral, 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 ipsilateral. ¿Ya? Eso es importante manejarlo. Después tenemos el neocerebelo, núcleo dentado. Célula Purkinje, núcleo dentado. La vía dentotalámica. Hace un paso por el tálamo. ¿Qué núcleo? El ventro lateral. VL es ventrolateral. ¿Ya? Y va hacia, tiene actividad sobre, influencia sobre la actividad motora ipsilateral. Después tenemos los fastigios, que habíamos visto nosotros solamente uno, por tanto estamos hablando de arquicerebelo, y hay un fastigio vestibular, es decir, a los núcleos vestibulares del núcleo fastigio, y un fastigio reticular, es decir, a la formación reticular del tronco cefálico. Y me faltó ver esto, que tiene relación con lo globoso emboliforme rubral. Y aquí está la vía, núcleo rojo contralateral, y digamos luego a través de las motoneuronas espinales contralaterales vía tracto rubroespinal. Es lo mismo que vimos en el esquema. Entonces tenemos en resumen vías aferentes desde la corteza, de la médula espinal, desde el oído y de otros lugares del tronco, y las respuestas a través de sus núcleos a los distintos elementos que van a controlar la actividad motora siempre ipsilateral. Otros autores, me refiero a que hay otros esquemas que se los dejo a ustedes para que los analicen, los puedan discutir, y es lo mismo que hemos hablado, pero otros esquemas, digamos. Acá, por ejemplo, está el mesencéfalo, acá está el puente, el bulbo, representa el cerebelo, y ahí están los pedúnculos, las conexiones, pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Ya, ahí está la fibra corticopontina, ¿cierto? Ahí están las fibras que vienen de la médula espinal. Están marcando el oliva, información proprioceptiva de los espinos cerebelosos, y la salida hacia el tálamo, hacia el núcleo rojo. Por tanto, esto representa el núcleo dentado. Esto representa, ¿cierto?, los otros núcleos vestibulares, y aquí hay otra forma de verlo, ¿ya? La que usted más le acomode para que lo tengan ahí a mano. Otro autor, aquí hay un dibujo, corteza, núcleo del puente, cerebelo, por tanto es vía córtico-ponto cerebelosa, estamos hablando del neocerebelo, neocorteza,
Y aquí está en el cuadro reflejado desde el área frontal, desde el área parietal, la corteza o córtex, hacia los núcleos del puente o hacia el puente. Ahí está, cruza la línea media, entra a través del pedúnculo cerebeloso medio, va a la corteza cerebelosa, ¿ya? Córtico, ponto, cerebelosa. Y esto está siendo influenciado por los núcleos vestibulares que reciben información del oído interno, desde la médula espinal, ambos propiocepción, cabeza y resto del cuerpo, y también están marcando la información de la oliva que estaba escrita, voy a retroceder, en las, si no me equivoco, acá está, olivo cerebeloso, ¿sí? Ahí tienen otro esquema. Bueno, y acá tienen otra información que es la salida, ¿ya? Esta es la entrada y esta es la salida. Otra forma de verlo y estudiarlo, si tienen acceso, esta es neurociencia de Purves, Purves, con V, ¿ya? Neurociencia de Purves. La salida entonces viene de la corteza cerebelosa, pasa por los núcleos profundos, ¿sí? Ya sabemos que es el núcleo dentado, cruza la línea media, va hacia el tálamo, hacia los núcleos ventrales laterales. Y aquí lo nombran como complejo de los núcleos ventrales laterales. Recuerden que habíamos hecho una división anterior y posterior. ¿Y hacia dónde va? Hacia el área motora primaria y hacia el área premotor. Bien, recordarles además, ¿cierto?, que vamos a tener una evaluación mañana, jueves 22, 8:15, 20 minutos para responder. Tronco cefálico. Simplemente para recordarles. Entonces vamos a avanzar con diencéfalo en los minutos que nos quedan. Vamos a ver diencéfalo 1, mañana deberíamos ver diencéfalo 2. Aquí hay una vista lateral prácticamente de los hemisferios cerebrales, lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital y temporal. Y marcado aquí, un círculo rojo, donde debiese estar ubicado en la profundidad nuestro tálamo. Entonces, ¿qué estructuras componen el diencéfalo? Las que están acá. Esto es una vista anterior, esto es una vista anterolateral, ¿cierto? Anterolateral. La vista anterior, ahí tenemos todos estos elementos que están acá. El diencéfalo está constituido por una gran porción que se llama tálamo, y aquí está marcado como tálamo dorsal. Lo que usted lee en la literatura como tálamo, también en algunos autores lo pueden encontrar como tálamo dorsal. Nosotros lo vamos a nombrar como tálamo, a secas. Sobre el tálamo hay una estructura en color café, que aquí está más en su totalidad, y que corresponde al epitálamo, es decir, sobre el tálamo, epitálamo. En realidad está sobre y además un poco posterior aquí. Esto es glándula pineal, estos son estrías medulares del tálamo. Todo eso forma parte del epitálamo. Luego, como en el esquema marcan tálamo dorsal, marcan un tálamo ventral, que está aquí, que en una vista lateral se posiciona en este sector. Y no es otra cosa que ustedes lo van a encontrar con el nombre de subtálamo. Por tanto, el tálamo ventral para nosotros va a ser subtálamo. Y finalmente, hacia abajo y hacia adelante, una gran porción que se denomina hipotálamo. En resumen, ¿cómo está constituido el diencéfalo? Por el tálamo, subtálamo, hipotálamo e epitálamo. Esas son las estructuras que lo conforman al diencéfalo. ¿Cuáles son las relaciones anatómicas que tienen en este sector? Vamos un poco a anatomía descriptiva. Este es un corte coronal que pasa a nivel de los cuerpos mamilares. Corte coronal a nivel de los cuerpos mamilares. Y aquí tenemos
nuestro tálamo. Si ustedes recuerdan, lo habíamos subdividido por las estrías medulares internas en 3 segmentos que tienen forma de Y. Uno anterior, uno medial y otro lateral. Este tálamo, que forma parte del diencéfalo, forma parte de las paredes del tercer ventrículo, que está aquí, y estaría unido anatómicamente, pero no funcionalmente, solamente anatómica, con la adherencia intertalámica, que se presenta, ¿cierto?, en cerca del 70% de las personas. El 30% no la tiene. Es una estructura anatómica, no tiene importancia funcional. Sobre este tálamo están los ventrículos laterales, que aquí se ven en esta posición, en esta, pero también esto es ventrículo lateral, ojo con eso, ¿ya? Esto también es ventrículo lateral. Esta es la porción frontal del ventrículo lateral y esta es la porción temporal del ventrículo lateral, porque esto es hemisferio, lóbulo temporal. Estos son los núcleos de la base, que lo habíamos visto en un dibujo, ¿ya? Recuerden, no gángulo de la base, núcleo de la base, y tenemos uno que se llama núcleo caudado, y este es el lenticular. Aprovechando la imagen, tiene 2 colores, una más clara y otra oscura. Este es el globo pálido, y este es el putamen, ambos núcleo lenticular. Bueno, volviendo al diencéfalo, tenemos el tálamo, y una región subtalámica y una región del hipotálamo. Acá no podemos observar el epitálamo. Está separado del núcleo lenticular, o núcleo de la base, por esta estructura de sustancia blanca que corresponde a la cápsula interna. Entonces hay una cápsula interna. Entonces, el tálamo forma parte del tercer ventrículo, del ventrículo lateral, y se separa del núcleo lenticular por la cápsula interna. Otra estructura que podemos observar acá es esto. Estas son fibras que están cruzando esta línea media y que corresponden al cuerpo calloso. Esto es una comisura, es decir, comunica un lado con otro. Y en realidad es la gran comisura, que es el cuerpo calloso. Acá están otras comisuras que se denominan fornix, de columna, fornix, ¿ya? Que son 2 elementos que forman el fornix. Eso lo vamos a ver cuando veamos hemisferios cerebrales. Bueno, acá está el diencéfalo, ¿sí? Acá está el tálamo, en el corte sagital está el tálamo, esa corresponde a la adherencia intertalámica, este sector correspondería al subtálamo, y todo esto al hipotálamo. Y el epitálamo está considerado ahí, en ese punto, que es la glándula pineal. Y aquí no están dibujadas las estrías medulares. ¿Qué es esto que estoy marcando aquí? Es lo que está en color café, acá. Bien. Aquí hay otra vista, en este caso esto es anterior y esto es posterior. Aquí está el tálamo, la adherencia intertalámica, hipotálamo, y aquí está la glándula pineal con las estrías medulares del tálamo. Por tanto, esto es epitálamo. Epitálamo, tálamo, subtálamo e hipotálamo. Esto es parte del mesencéfalo. Esto corresponde al fornix. Y más arriba está el cuerpo calloso. Esto es una vista superior. ¿Ya? Acá se han sacado parte del hemisferio cerebral, por tanto, estamos viendo desde arriba. Aquí está el tálamo izquierdo, tálamo derecho, y ahí está la adherencia intertalámica. Y lo que logramos ver acá en esta imagen son estas estrías medulares del tálamo asociadas a la glándula pineal. Por tanto, este es epitálamo. Y esto es fornix. ¿Ya? Esto es fornix.
Estos otros elementos son los núcleos de la base. Por tanto, estos elementos que están aquí no forman parte del diencéfalo, salvo la glándula pineal. Esto es mesencéfalo, estos son los folículos superiores y folículos inferiores. Después tenemos una vista inferior, la cara inferior de los hemisferios cerebrales. Tenemos el mesencéfalo, la imagen típica, ¿cierto? Parte de los folículos. Esto es el tectum, este es el tegmento, estos son la base o los pedúnculos cerebrales. Ahí tenemos un sistema arterial. Bueno, en el piso, esto es parte del diencéfalo, son los cuerpos mamilares y forman parte del hipotálamo. Vamos a ver un poco más adelante. Y aquí, para que se ubiquen, está el quiasma óptico, los nervios ópticos. Por tanto, si esto es nervio, esto es quiasma, esto que está aquí corresponde al tracto óptico. Y esto es irrigación asociada a estos elementos. Es una vista inferior. De allí, en una disección de un cerebro humano, tenemos nuestro mesencéfalo, pedúnculos cerebrales, lámina cuadrigémina, colículos superiores, inferiores, cerebelo, cuarto ventrículo y nuestro puente. Y ahí que hay una conexión entre el cuarto y esto que formaría parte del tercero. En las paredes está entonces el tálamo, ahí está la adherencia intertalámica, y aquí están estos que están acá, que son representados aquí, los núcleos hipotalámicos, ¿ya? Y sobre el tálamo siempre el fornix, y sobre el fornix, al menos en la parte más medial y posterior, intermedia y posterior, el cuerpo calloso, separado, ¿cierto?, por un elemento que se llama septo pelúcido. Del hipotálamo, volvemos acá en el piso, el cuerpo mamilar. El cuerpo mamilar, entonces ya estamos describiendo que forma parte del diencéfalo y específicamente del hipotálamo. Y el subtálamo estaría en este sector de acá, y el epitálamo acá lo tenemos en la glándula pineal, marcada con el número 23. ¿Ya? Esto no corresponde a la estría, corresponde al plexo coroidio. El plexo coroidio son elementos que forman el líquido cerebroespinal. ¿Ya? Bueno, y si vemos un corte transversal, tenemos nuestro tálamo, acá en la parte central, ahí en el fondo la adherencia intertalámica, ¿cierto? La cápsula interna, separando el tálamo de estos elementos del núcleo de la base. Hacia anterior tenemos nuestro cuerpo calloso, siempre el fornix ahí, acompañándolo. Nuestro tálamo, y aquí se fijan, aquí tiene una pequeña división, ahí está la Y, ¿ya? Por tanto, este es un núcleo anterior, estos son núcleos mediales y estos serán núcleos laterales. Y aquí está la separación de la cápsula interna. Vamos a volver a esto cuando veamos hemisferios cerebrales. Y la parte posterior, parte del cuerpo calloso. Entonces tenemos estos elementos que están aquí. Nuevamente, epitálamo, tálamo, subtálamo e hipotálamo, que forman parte del diencéfalo, específicamente el tálamo. Volvemos a esta imagen, ¿ya? A repasarla. La habíamos visto en parte funcional asociada al cerebelo. Nuevamente, con detalle, la lámina medular interna son axones que van a separar distintos núcleos del tálamo, el núcleo que son mediales, anteriores y laterales. En la parte anterior solamente un núcleo, el núcleo anterior. En la parte medial un par de núcleos, que aquí se observa solamente el que está en posición más dorsal, que es el dorso medial. Dorsal por la posición, ¿cierto?, superior acá, y medial porque aquí está la línea media. Por tanto, aquí estaría el tercer ventrículo y ahí deberían dibujar ustedes la adherencia intertalámica. Todo el resto son núcleos laterales. Ya habíamos visto que había unas líneas imaginarias que lo dividían en dos sectores, uno superior o dorsal, uno inferior o ventral. Y además otras líneas imaginarias que van a subdividir estas regiones. La región dorsal se subdivide en el núcleo lateral dorsal, el lateral posterior y el pulvinar. Y más allá del
tálamo, como dice su palabra, metatálamo, la parte posterior del pulvinar, dos pequeñas estructuras denominados cuerpos geniculados lateral y medial. Esto tiene que ver con la vía auditiva y la vía visual. Y en los ventrales, que nos queda de los laterales, una región anterior, núcleo ventral anterior, ventral lateral, ¿cierto? Que a su vez ustedes van a dividir ahí con una línea en núcleos anteriores y otros posteriores, y que en el libro de neurociencia purbe era como un complejo VL, ¿cierto? Ventrales laterales. Y acá tenemos un posterior, que esto también se subdivide en al menos 2 o 3, según el autor donde lo vayan leyendo. ¿Ya? Vamos a tener uno que es más externo o más lateral, y será ventral, posterior y lateral. Y vamos a tener otro más interno, que van a denominar ventral, postero, medial. ¿Ya? Recuerden, una subdivisión que tenemos ahí. Bueno, aquí hay otra vista. Aquí tenemos un autor y tenemos el famoso Nether, digamos que la mayoría ya lo conocen. El Nether no es un libro, o sea, si yo no lo asocio a un libro para estudiar, no es de mucha ayuda, pero sí los esquemas. Aquí tenemos esta línea medular interna, está reflejada aquí en color rojo. Aquí está la Y. En amarillo, el núcleo anterior. En rojo, los núcleos laterales. Y en celeste, los núcleos mediales. Y luego en esta imagen que está aquí de Nether, hacen un corte aquí, como están las líneas discontinuas, y lo miran desde atrás, una mirada atrás, y veo esto. Y aquí podríamos quizás hasta confundirnos con alguna clasificación de lo que nosotros hemos entregado acá, y de repente en distintos autores podría variar. Así que vamos a ver lo que es común. Aquí están los laterales, ¿ya? El lateral posterior, lateral dorsal, ¿ya? Ese que está ahí es el mismo que está acá, y ese que está aquí es el mismo que este que está acá. Todo esto representa el pulvinar, y que está representado acá. Y estos dos elementos están representados aquí, que es el cuerpo geniculado medial, porque esto es medial, y cuerpo geniculado lateral. Lo van a encontrar con el nombre, en algunos autores, de metatálamo. Y luego tenemos lo que yo le mencionaba aquí, este elemento que es el núcleo ventral posterior, que lo subdividen en dos regiones, incluso una tercera. Aquí están las dos divisiones en este corte de tipo coronal. El ventral posterolateral, VPL, o ventral posteromedial, VPM. ¿Sí? Ventral posterolateral, ventral posteromedial. Y ahí están los dos. Lo que queda arriba no es otra cosa que, si se fijan, esa pequeña porción de ahí, es la que se observa acá, y esa pequeña porción que está arriba, ahí donde coloco el puntero, es esa que está ahí. Por tanto, eso es parte del pulvinar. La lámina medular interna entonces está separando estos grandes núcleos, y aquí se van a encontrar con otro elemento, que núcleos dentro de la lámina medular interna, que están representados acá. Ahora, como hay una lámina medular interna, uno podría deducir que también hay una lámina medular externa, y no se puede dibujar acá porque si no taparía todo esto, ni acá, pero sí aparece acá en este corte. Esta que está aquí es la lámina medular externa, y más allá también hay núcleos que forman parte del tálamo. Bueno, ahí tienen un poco más ampliada la posición, esta es la proyección, ¿cierto? Ahí, por transparencia que debería verse, aquí están los detalles, aquí están los núcleos, aquí una imagen un poco más amplia de todos los detalles que hemos visto. Bien, mañana vamos a terminar con diencéfalo, en las funciones, y debiéramos
quedarnos la próxima semana solamente en lo que son los hemisferios cerebrales, para dar término a la unidad número 1. Recuerden que mañana tienen que dividirse el curso en un grupo, después de clase, un grupo que se quede, después vamos a hacer un break unos 20 minutos, y a las 9:50 podemos empezar a las 10, depende de la hora que terminemos, y un segundo grupo, para hacer repaso de todo lo que hemos visto, todas las dudas que puedan tener. No es una actividad que generalmente se grabe, es para resolver dudas y consultas, ¿ya? La idea no es hacer una clase, es que ustedes digan, tengo dudas con A, B, C, D, de médula, de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, incluso lo que podamos ver mañana a las 8:40, ¿ya? Porque recuerden que la prueba está fijada a las 8:15 hasta las 8:35, 5 minutos de descanso y empezamos la actividad. Consultas o dudas a los que se quedaron hasta el final, se agradece a los que se mantienen. ¿Consultas o dudas? Si no hay consultas o dudas, nos estaríamos viendo mañana, 8:15 voy a activar la prueba y 8:40 el inicio de clases para aquellos que no vayan a dar el test corto número 2. Como siempre, va a estar en Cividuc el PPT y la clase grabada. Que tengan buena tarde. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, Gracias, Nicolás. profe. Chao. Hasta luego, doña Camila y doña Bárbara también. Chao, Mauricio, nos vemos. Mauricio, Chao. ¿tú crees que el miércoles, o sea, el día viernes vayas a reunión con PIES o no? Yo había enviado un correo, pero no sé en qué. Sí me decía la Gaby que no había visto correo de respuesta, No, si yo creo. contesté que podía, que no podían ni ayer ni estos días, pero sí le había indicado Sí, este viernes o el próximo lunes. sí, y el viernes puedes tú, no sé, ¿a qué horario crees que puedes? Mire, tengo fijada una reunión a las 3 de la tarde con internos de Fono. Ya, Tengo libre a las 2 a las 2. Ya. o después de la reunión con Fono. Y después de la reunión con Fono, ¿a qué hora será? ¿Como las 4:30?